Y perdónenme, pero en estos días hemos demostrado ser un grupo de hombres pequeños y mezquinos, interesados solamente en nosotros mismos, en Roma, en la elección y el poder. Y esas cosas no son la Iglesia. La Iglesia no es la tradición. La Iglesia no es el pasado. La Iglesia es lo que hagamos en adelante. Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost. Prevost ha sido el cardenal. ¡Ay, no! En imposuit Leonem decimum quartum. León XIV ha sido el cardenal Robert Prevost, un Nomen imposuit Leonem decimum quartum. Y luego finaliza diciendo Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem. Es para todos aquellos que repiten como loro los disparates que dice el sacerdote curateca de que no existe tal cosa como Iglesia Católica Romana. Pues para que sepan, el Catecismo de Trento dice Catecismo Romano para párrocos. Así se llamó, Catecismo Romano del Concilio de Trento. Y el Catecismo Mayor de San Pío X, que siempre se lo muestro, también dice que la Iglesia es una, santa, católica, apostólica y romana. Y que fuera de la Iglesia católica, apostólica y romana, nadie puede ser salvo. Así que ese es el nombre que le ponen a la Iglesia católica. No es católica seca, es católica romana, por más que no le gusten y por más que después del Concilio Vaticano II han querido quitarle la palabra romana para darle un toque así como de inclusividad, ¿no? Vamos a ser inclusivos. Pero la misma fórmula que se dice cuando el Papa es anunciado al mundo, dice Sancte Romane Ecclesiam Cardinalem, cardenal de la Santa Iglesia Romana. Bien, dejando en claro esto, el tema de hoy es, ¿está dividida la Iglesia Católica Romana? Y esto no lo digo con alegría, ustedes saben que yo no he criticado nunca al Papa Francisco, ni tampoco voy a criticar a León XIV. A mí me apasiona la historia de los papas, siempre ando comprando libros sobre la historia del papado, porque es una parte de la historia eclesiástica que me gusta. No tengo nada que decir en concreto, pero ustedes habrán visto las caras y expresiones de muchos apologistas católicos romanos cuando escucharon allí, porque en su interior se repetía Cardenal Sara o Cardenal Sará, Cardenal Sará, Cardenal Sará, y le dijeron Cardenal Prevost. Y allí se les desmoronó todo, se les vino todo abajo, porque saben lo que viene. La última esperanza que ellos tenían es que el Cardenal Sará surgiese, fuese elegido como Papa, porque de esta manera tenían la esperanza de que la tradición volviese a la Iglesia, la misa en latín, la misa tridentina. Pues no. Si ustedes han visto los noticieros en cualquiera de estos días previos o durante el
cónclave, la pregunta que se repetían en todas las televisiones seculares era: ¿el Papa que saldrá será continuista de la línea de Francisco, es decir, progresista, modernista, o será un tradicionalista, un clásico, o la palabra que le quieran decir, ultraortodoxo? O sea, el mismo ambiente secular ya estaba pendiente, y esto yo no lo había escuchado en años anteriores o en elecciones papales anteriores. Aquí la misma gente secular, no de la iglesia, sino los periodistas, estaban pendientes de si el Papa iba a ser progresista o iba a ser de la línea tradicionalista. Pues bien, ya sabemos todos que Francisco, como buen jesuita, no daba puntada sin hilo, y que esto ya lo tenía todo previsto. Ya fue organizando, nombrando obispos y nombrando cardenales con la ayuda del que hoy es el actual Papa León XIV. Fueron quitando del medio aquellos que eran los más peligrosos tradicionalistas y dispusieron todo para que la línea de Francisco siguiera vigente. Ya no hay marcha atrás, ya no va a haber papas tradicionalistas, porque este Papa actual se va a encargar de seguir nombrando obispos progresistas, modernistas, que llegarán a ser la absoluta mayoría. Es interesante, si han visto la película de Cónclave, cómo allí está bien patente esta lucha, ¿no? Cómo se centran en los modernistas, en los progresistas, cómo ellos se unen para decir: no podemos permitir que surja un tradicionalista, porque esto va a hacer retroceder a la iglesia. Esta película ya preveía, ¿no? Es como lo que iba a suceder en el cónclave, y es la verdad, es lo que sucedió. Se aunaron las fuerzas para impedir que un papa tradicionalista surja, porque eso significaría, para la inmensa mayoría de los cardenales y de la línea que predomina allí en el Vaticano, un retroceso de la Iglesia, un retroceso de las conquistas. Por lo tanto, la Iglesia Católica Romana está dividida no solamente en lefebristas o sedevacantistas y los que son, digamos, del Concilio Vaticano II, sino podemos hacer la gran división: progresistas modernistas, tradicionalistas. Esta gran división, y dicen: no, la Iglesia Católica Romana no está dividida, porque no se separan, porque permanecen unidas, porque permanecen bajo el papado. Pero precisamente, ¿qué están atacando? El papado. Precisamente cuando, ya lo hemos visto infinidad de veces, que en la Constitución Dogmática Pastor Eterno del Concilio Vaticano I no se puede juzgar el juicio del Papa. Sin embargo, ahí tienen ustedes un montón de católicos romanos y de apologistas católicos romanos criticando, hasta el padre Byron, que es así siempre en plan Heidi, ¿no? Todo así bonito para hablar. Sin embargo, también criticó el Fiducia Supplicans, diciendo que eso no tenía sentido, que estaba fuera de lugar, que no era innecesario haber publicado esto, el Papa Francisco. Es decir, cuando la Constitución Dogmática Pastor Eterno te dice que nadie puede juzgar el juicio del Papa cuando el Papa habla en cuestiones de fe y de conducta, sin embargo, ahí están todos juzgando lo que dice el Papa. Esto camina inevitablemente, ya está dividida la Iglesia, falta el cisma. Claro, ellos te dicen: no, la Iglesia Católica Romana no está dividida, porque la Iglesia Católica Romana sigue estando unida bajo el papado. Bueno, como dije recién, todos los ataques se dirigen hacia el papado. Y esto pasa porque la Iglesia Católica Romana siempre, como les dije, ha manipulado mayoritariamente la historia de la Iglesia. Entonces, a los católicos romanos de a pie no se le ha permitido pensar, analizar y tener un sentido de discernimiento acerca de lo que está aconteciendo, de los hechos históricos que están acaeciendo en este momento. Entonces no tienen discernimiento histórico para juzgar a lo que está pasando hoy, tomando en cuenta lo que ya vivió la Iglesia y hacia dónde se dirige.
Entonces, como siempre han dicho, no, es que Lutero surgió, Lutero un monje rebelde, un borracho, un mujeriego, que le gustaba esto. Entonces es como que Lutero pues, nació como una seta, como un hongo, de golpe apareció, después de un día de lluvia, apareció Lutero y dividió la iglesia. ¿No? Eso es una mentira, una manipulación histórica. Yo siempre les digo, hasta el Concilio Vaticano II, la mayoría de los autores católicos romanos de historia, lo único que le interesaba era mantener impoluta la imagen de la Iglesia Católica Romana. A partir del Concilio Vaticano II, se sinceraron con la historia, y hay muchos historiadores que fueron muchísimo más sinceros y muchísimo más directos, y que ya no tratan de pintar, de colorear, de dibujar la historia de la Iglesia, sino que la describen en toda su crudeza y en toda su realidad. Pero la mayoría de los católicos romanos, y sobre todo aquellos que son habitués de los youtubers, apologistas, sus maestros youtuberos, pues a ellos tampoco se les enseña. Pues se le enseña la mentira de que Lutero nació como una seta, como un hongo, después de un día de lluvia apareció y dividió la iglesia. Entonces, claro, ellos no pueden entender cómo se forma, cómo se gesta un cisma en la iglesia. Y yo les digo que la Iglesia Católica Romana se dirige inevitablemente, irremediablemente, a un gran cisma. Será en este papado, será en el que viene, será dentro de no sé cuántos años, pero analizando la historia, el cisma, la reforma protestante, la división que se produjo con Lutero, se gestó durante 200 años, durante el siglo XIV y durante el siglo XV, durante estos 2 siglos se gestó lo que luego estallaría en la forma de la reforma protestante. Tú te quedas pensando, porque te lo enseñan tus maestros, te lo enseñan tus apologistas católicos romanos, que Lutero era un monje loco, rebelde y borracho, mujeriego. Bueno, créetelo. El día que te estalle el cisma en la cara, te asustarás y dirás, ay, ¿por qué, Dios mío, pasó esto? Porque no estabas atento al devenir histórico. Miren, yo ya he tocado estos temas en otros vídeos, pero tomemos, por ejemplo, empecemos por el siglo XIII, para ir un poquito más atrás. En el siglo XIII dijimos que fue una gran época, un gran periodo de esplendor de la iglesia, porque allí surge, Santo Domingo de Guzmán, la orden de los dominicos, San Francisco de Asís con la orden de los franciscanos, allí surge Tomás de Aquino, allí surgirán un montón de santos y de órdenes y de esplendor de la iglesia, una especie de reavivamiento, coronado todo esto con el Papa Inocencio III, donde el papado llegó a su esplendor. La plenitud del papado, en la historia del papado, llega en el siglo XIII con Inocencio III, aquel papa que fue elegido con 36 años, y a uno en sí, digamos, el gobierno espiritual, pero también el gobierno civil, porque recordemos que el lema de Inocencio III era que el Papa está por debajo de Dios, pero por encima de todos los hombres. Entonces, decía Inocencio III, que los reyes y soberanos de la tierra, los señores feudales, la aristocracia, todos aquellos títulos nobiliarios, reyes y lo que sea, tienen un gobierno temporal. Son temporales, son terrenales, pero el gobierno del Papa y la autoridad de la Iglesia es celestial y es eterna. Por lo tanto, el gobierno del Papa era superior al gobierno civil, al gobierno de los reyes y soberanos de la tierra. Por lo tanto, los reyes y soberanos de la tierra tenían que someterse al Papa. Y lo logró. Por eso, siempre les digo que no en el esplendor del papado como pensamos en el Renacimiento. Eso fue un esplendor de los adornos, el esplendor de las riquezas, el esplendor de los edificios, de los rituales. Pero con Inocencio III fue el esplendor de poder, cuando verdaderamente el Papa era señor sobre el reino espiritual y señor sobre los reinos terrenales, porque tenía sometido a él a todos los señores y reyes y soberanos de la tierra. Por lo menos de toda la parte de Occidente. En algún momento tuvo todo. Cuando dijimos los cruzados en la Cuarta Cruzada,
allí por el 1204, por allí toman Constantinopla. Bueno, dijimos que Balduino I es un emperador de Occidente que es puesto allí y responde al Papa de Occidente, obviamente el Papa de Roma, y también es quitado el patriarca de Constantinopla y es puesto en su lugar uno que responde al Papa. Bueno, todo este esplendor se produce con Inocencio III al comienzo del siglo III. Este gran siglo termina con otro papa conocido, famoso, que es Bonifacio VIII, el de la Bula Unam Santa, que estuvimos viendo en un programa anterior. Este papa, ya allí la decadencia del papado, después de Inocencio III, va en declive, obviamente, y termina con Bonifacio VIII, termina el siglo XIII y comienza el siglo XIV con Bonifacio VIII, que tiene una disputa, una pelea con el rey de Francia, con Felipe IV el Hermoso, que lo hace poner preso, luego es liberado, pero al poco tiempo muere Bonifacio VIII, entonces el rey de Francia logra que pongan un papa francés, y no solo que logra que pongan un papa a su candidato francés, sino que convence a ese papa para que se venga a Francia, a Aviñón. Esto ya, el papado en Aviñón ya comienza a perder imagen, el papado delante del pueblo cristiano. ¿Por qué? Precisamente porque recordemos que también se produce en esta época esta guerra de los 100 años entre Francia e Inglaterra. ¿Qué pasaba? Los papas estaban en Aviñón, en Francia. Todos los demás países, todos los demás cristianos de los demás países de Europa tenían que enviar sus diezmos y tenían que enviar sus anatas y sus ofrendas, tenían que enviarla allí, a Aviñón. Venía el dinero, tomemos de Inglaterra, toda la ofrenda de los fieles católicos romanos de Inglaterra iba a parar a Aviñón. Aviñón, ¿qué hacía los papas de Aviñón? Le prestaban ese dinero al rey de Francia para que le hiciera la guerra a Inglaterra. Círculos maravillosos, es decir, los ingleses ponían dinero de diezmo y ofrenda, ese dinero iba a Aviñón a los papas se los prestaban al rey de Francia para que el rey de Francia los matara a los ingleses. Maravilloso. Imagínense ustedes cómo se indignaba la gente con esto. Bueno. Después de 70 años, vuelven los papas a Roma. Dijimos que allí fue elegido Urbano VI. Luego, Urbano VI no les gustó a los que lo eligieron, así que eligen otro papa, a Clemente VII. Resulta que Urbano VI se queda en Roma y Clemente VII, dijimos, se fue a Aviñón. Ya tenemos dos papas en la cristiandad, anatemizándose, maldiciéndose unos a otros, la cristiandad dividida, unas naciones fieles al papa que estaba en Roma y los otros fieles al papa que estaba en Aviñón. No conforme con esto, quieren solucionar los cardenales el problema porque no les agradaba ni el que estaba en Roma ni el que estaba en Aviñón, eligen otro papa. Eligieron, dijimos, a Juan XXIII. Entonces teníamos ahí arriba en Roma a Gregorio XII, a Benedicto XIII, aquí en Aviñón, y a Juan XXIII allí en el medio. ¿Qué pasa? Esto ya estamos hablando del siglo, todo el siglo XIV, hasta que llegamos al siglo XV. Imagínense ustedes en la concepción, en la percepción que tenían las personas acerca del papado, con todas estas cosas que estaban sucediendo, con los papas de Aviñón, con la guerra de 100 años entre Inglaterra y Francia, luego con 2 papas, luego con 3 papas, hasta que llega, dijimos, en el 1414, en 1417, el Concilio de Constanza, en donde deponen a los 3 papas. ¿Por qué? Porque allí triunfa el conciliarismo, que estará triunfando durante unos buenos años, el conciliarismo. Recuerden que el papismo decía que el papa es la máxima autoridad de la iglesia y que por sobre el papa no hay nadie. Pues los conciliaristas decían que no, que la máxima autoridad de la iglesia no es el papa sino un concilio. Y el concilio ecuménico, de toda la ecumene, de toda la cristiandad, tiene mayor autoridad que un papa y puede deponerlo si el papa cae en herejía o si el papa yerra en su conducta. Por lo tanto, en Constanza se pone en práctica esta concepción conciliarista del poder supremo del concilio por sobre el papa, deponen a los 3 papas y colocan a Martín V. Bueno,
En Constanza también se quema en la hoguera a Juan Hus, aquel que también pedía una reforma en la iglesia. Durante todo este tiempo se pedía una reforma en la iglesia, in capite et in membris, en la cabeza y en los miembros, pero la iglesia siempre fue esquivando esta cuestión. Llegamos al Concilio de Constanza, el problema con Wycliffe, el problema con Hus, comienza a ver todo este sentido, luego Marsilio de Padua, bueno, todos estos que empiezan a surgir, Guillermo de Ockham, ¿no? El nominalismo, toda esta lucha que parece que no se la toman en serio. ¿Por qué? Porque los papas le tenían miedo a los concilios, a los conciliaristas, tenían miedo que los depusieran, así que estaba tratando siempre de evitar todas estas cuestiones espinosas. No había una verdadera reforma de la iglesia, iba el papado perdiendo imagen. Luego, ¿qué pasa? Luego vendrán los papas del Renacimiento, empezando con el famoso Alejandro VI, el papa Rodrigo Borgia, de la poderosa familia de los Borgia, este papa español, corrupto, que tuvo hijos siendo cardenal. Y bueno, saben que había dos tipos de cardenales. Primero uno que no hacía los votos de abstinencia, ni de continencia, ni de contingencia, bueno, igual, tenía hijo igual. Luego para ascender tenía que ya hacer los votos en el otro cardenalato, pero igual sigue teniendo hijos y luego tiene hijos siendo papa. Recordemos que Alejandro VI tenía su amante famosa, Julia Farnese. Julia Farnese tenía un hermano. Para agradecer los favores y los cariños recibidos de Julia Farnese, el papa Alejandro VI, el papa Borgia, nombra cardenal a hermano de su amante. Este hermano de su amante luego llegará también a ser papa. Alejandro VI casó a un hijo suyo con una hija del famoso Lorenzo el Magnífico, Lorenzo de Medici, de la poderosa familia allí de Florencia. Para agradecerle el Papa a Lorenzo el Magnífico que le haya dado en matrimonio a su hija, nombra Alejandro VI a un hijo de Lorenzo el Magnífico, a Juan, el más pequeño, lo nombra como cardenal. Siendo un niño lo nombra para premiarlo, para agradecerle al padre. A Lorenzo el Magnífico, en estas cuestiones allí de politiquería barata, lo nombra cardenal. Pues ese niño, que es nombrado cardenal, luego llegará también a ser papa. Ni más ni menos que León X, el papa con el cual se enfrenta Lutero. Para que vean ustedes todo cómo se va concatenando. Este mismo papa, Alejandro VI, ¿a quién hizo matar? A Savonarola, otro gran predicador que tronaba allí desde la catedral de Florencia, tronaba denunciando el pecado y la corrupción de papas como Alejandro VI y llamando a una reforma de la iglesia. ¿Cuál fue la respuesta de Alejandro VI? Pues la hoguera para Savonarola. Y bueno, y así van pasando, ¿no? Y así vienen todos los famosos papas del Renacimiento, unos peores que otros. Ya dijimos Alejandro VI, con él reinó Venus, ¿no? Allí en el Vaticano. Luego vendrá Julio II, el papa guerrero, el papa megalómano que hizo construir la Basílica de San Pedro, que la Guardia Suiza. Todas estas ideas fueron de él, de hacer un sepulcro magnífico para él, a este Moisés de Miguel Ángel, esta escultura. Bueno, era un complejo escultórico enorme que Miguel Ángel, se le habían encargado a Miguel Ángel para que lo hiciera, para que ese fuese el sepulcro de Julio II, un papa guerrero. Le encantaba guerrear, le encantaba salir a la batalla allí vestido allí de guerrero, ¿no? Con su armadura de guerrero. Y después vendrá el Papa Medici, Juan Medici, vendrá el León X, el Papa al cual se enfrenta Lutero. Allí con Julio II, allí el dios Marte, el dios de la guerra, había reinado allí en el Vaticano. Con León X reinará allí Minerva, ¿no? La diosa de la sabiduría.
porque se rodeó de todos los humanistas, León X. León X no era corrupto moralmente, porque a veces yo escucho que dicen, porque el papa corrupto. León X no era un papa, era hasta abstemio, no bebía. León X no era un papa mujeriego y corrupto, era un papa que le encantaba vivir sí como un príncipe. Los papas del Renacimiento vivían como príncipes, ¿no? Y a él le encantaba eso, la pompa, el lujo, la fiesta, ¿eh? Pero dentro, digamos, él le encantaba todo lo que fuese esta cultura del Renacimiento. Se rodeaba de poetas, de escultores, era el mecenas, ¿no? De todo se rodeaba de una corte de allí, de intelectuales. Y eso le encantaba. Él estaba más preocupado por eso que por una reforma de la iglesia. Julio II, dijimos, para construir la Basílica de San Pedro, ¿qué idea tuvo? Maravillosa. Pues de la venta de indulgencias. Allí surge la venta de indulgencias, ¿sí? Para recaudar fondos para la construcción megalómana de Julio II, que no solamente era la Basílica de San Pedro, sino también un monumental sepulcro para sí mismo, ¿sí? Para perpetuarse allí por la eternidad su nombre. Pues claro, todo esto tenía que ser pagado por alguien. ¿Y sobre quién recaía todo el peso para sacar dinero? Y sobre el pueblo, sobre la gente humilde, sobre los pobres, sobre cualquiera que necesitaba algo de la iglesia. Todo tenía que pagarlo. Bajo el cielo de Roma todo se compra y se vende al mejor postor. Ese era uno de los dichos que había en aquel entonces. Entonces tenemos así, desde el siglo XIII, que está Inocencio III, que llega a la plenitud, al comienzo del siglo XIV, con Bonifacio VIII, que empieza a decaer, los papas en Aviñón, la guerra de los 100 años, luego tenemos el cisma de Occidente, es decir, 2 papas, luego 3 papas, luego los conciliaristas, la quema de Juan Hus, las condenas de Wycliffe, luego tenemos a Alejandro VI, el papa Borgia, corrupto, mujeriego. Recordemos que casaba a su hijo, tenía a Lucrecia Borgia, la famosa Lucrecia Borgia, que la casaba como moneda de intercambio para hacer alianzas políticas, a su hijo César Borgia, que lo puso como príncipe para gobernar allí los estados pontificios con poder y despotismo absoluto. Recordemos que Maquiavelo se inspira en César Borgia, en el hijo del Papa Alejandro VI, para escribir el libro de El Príncipe, ¿no? Maquiavelo escribe El Príncipe inspirándose en el hijo del Papa, se denomina César Borgia, hijo de Rodrigo Borgia, o Borja, Alejandro VI, Papa Alejandro VI. Y luego vendrán todos los papas del Renacimiento, hasta que, como todos ellos, la verdad es que no les importaba la reforma de la iglesia, la venían posponiendo, y aquellos que se levantaban para clamar por una reforma de la iglesia, pues o lo compraban con dinero, lo compraban con un cargo, y si no lo podían comprar con un cargo, entonces se lo cargaban, lo mataban. Y entonces, allí surge Lutero. Lutero no surge como un hongo, como una seta, después de una tarde de lluvia. No, queridos amigos míos, no. Católicos romanos están muy equivocados, porque ustedes no estudian la historia de la iglesia y se la manipulan y les mienten. Lutero surge luego de 200 años de que la iglesia seguía clamando por una reforma in capite et in membris. Y todos se fueron pasando por los membris, se fueron pasando la reforma porque no les importaba, por una cuestión política, por una cuestión económica, por una cuestión de privilegio, porque estaban en otra cuestión, como los papas del Renacimiento. No les interesó la reforma. 200 años se fue gestando, dividiéndose la iglesia, hasta que explotó el cisma. O sea, un cisma no nace de un día para el otro. Se está gestando un cisma dentro de la Iglesia Católica Romana, que ya lleva mucho tiempo. Puede, no sé, digamos desde el Concilio Vaticano II, puede ser. Pueden pasar 10, 20, 100 años, ¿no? Pero crean que el cisma se está gestando y que irremediablemente va a estallar, ¿no? Porque esto ya pasó, porque un cisma no se produce de un día para el otro.
La iglesia estaba dividida. La iglesia estaba dividida cuando estaba dividida en Aviñón, cuando estaban los 3 papas, aunque no se rompía. No, pero la iglesia católica romana sigue siendo una. Sí, eso decían también. Y siguió siendo una después de los conciliaristas, siguió siendo una con los papas de Alejandro VI, luego los papas del Renacimiento. Pero la división, aunque por fuera estaba entera, por dentro ya se iba partiendo, crujiendo, dividiendo hasta que ya estalla y se rompe todo. Pues esto es lo que está pasando ahora. No lo quieren ver, porque dicen, no, es que la Iglesia Católica Romana está unida por fuera, estructuralmente por fuera, por dentro está fragmentada. Y tarde o temprano van a estallar estos fragmentos y van a volar por el aire. El cisma ya está en camino. Aprendan a mirar los tiempos, a estudiar la historia de la Iglesia y sepan que Lutero es el fruto de 200 años de la Iglesia que no le prestó atención a una auténtica reforma. Sí, reformas superficiales. Se apagó la reforma de Francisco, se apagó la reforma de los dominicos, se apagó aquel espíritu franciscano. Mantuvo vivo y digamos con poder a la iglesia en el siglo XIII, cuando estaban todos estos grandes personajes, Santa Clara de Asís, Francisco de Asís, cuando estaba Tomás de Aquino, cuando estaban otros grandes, Santo Domingo de Guzmán, bueno. Pero todo el siglo XIV y todo el siglo XV se fue gestando el cisma, la división. La división se iba produciendo, la fragmentación de la iglesia se iba produciendo, hasta que estalló en 1517, en el siglo XVI. Pero el siglo XIV y el siglo XV son 2 siglos donde se gesta el cisma, la reforma protestante. Esas son las raíces, ahí está la base de cuando la iglesia se va fragmentando hasta que por fin estalla en un cisma. Pues bueno. Entonces, por más que lo quieran disimular, por más que mientan y por más que quieran decir, no, pero es que la iglesia está unida bajo el Papa, sí, también lo estaba en aquella época y terminó volando todo por los aires. Y no fue de un día para el otro. 200 años gestándose el cisma, que estallará en la Reforma Protestante. Pues bueno, ahora se está produciendo lo mismo y tarde o temprano va a estallar un cisma que va a ser más catastrófico, que va a ser más terrible, que el de la iglesia en el siglo XVI con la Reforma Protestante. Así que bueno, esto es parte de la historia de la iglesia y como a nosotros nos gusta viajar por la historia de la iglesia, pues la hemos contado para que no te sorprenda el cisma cuando estalle. Que el Señor los bendiga y nos reencontramos en el próximo viaje por la historia de la iglesia. La iglesia no es la tradición. La iglesia no es el pasado. La iglesia es lo que hagamos en adelante.